grabarlo. Bien, en la primera sesión habíamos venido reflexionando sobre la importancia de lo que ha implicado para la humanidad el desarrollo de la tecnología y cómo eso más adelante va a aportar a la consolidación de la ciencia. Entonces, dándole continuidad, el día de hoy vamos a seguir trabajando sobre ese tipo de reflexiones para tener una mejor comprensión de lo que ahora implica las perspectivas sociológicas para lo que es la comprensión de la ciencia y la tecnología. Entonces, en esa lógica, bueno, a ver, lo bajaré esta camarita abajo. Bueno, en función de ello podemos decir que el estudio de la ciencia se ha generado desde diversas partes del mundo y en distintas épocas. Entonces, tanto la ciencia como la tecnología, bueno, han sido siempre puntos de referencia en función del escenario donde se han ido desarrollando. Por eso es que desde la perspectiva sociológica, para nosotros es importante entender esa naturaleza social constitutiva de lo que ha implicado el surgimiento de la tecnología y la posterior consolidación de la ciencia. ¿Qué exactamente ha implicado todo ello para lo que ha sido la consolidación del conocimiento? En tal sentido, podemos decir que las prácticas y los productos que se ha generado a partir de la ciencia y la tecnología han sido pues totalmente relevantes para delinear los tipos de sociedad en los que estamos inmersos cada uno de nosotros como grupos sociales. A la vez, todas estas prácticas elaboradas desde la tecnología y la ciencia han tenido pues lugar como parte referencial de una identificación cultural dentro de una sociedad, digamos, en crecimiento. Entonces, desde esa lógica vamos a entender siempre de cómo la ciencia y la tecnología han marcado, ¿no?, estos puntos de referencia dentro de estas sociedades. Cómo ahora, producto de esa interacción entre la tecnología y la ciencia, se ha ido enfatizando con mayor fuerza esto de la producción de la ciencia. Obviamente que acompañado de la tecnología, en la actualidad podemos atrevernos a decir que nos ha permitido a resolver algunos problemas. Esos problemas que van emergiendo en los diferentes contextos geográficos, producto de esa interacción del hombre con la naturaleza. De repente, esas soluciones han sido en muchos casos pensados de una manera positiva y que posteriormente, por la mala utilización, por la aplicación de malas políticas, han ido en contra mismo de la humanidad. Por eso es que es importante entender desde la perspectiva sociológica, ¿no?, a esto que lo llamamos la ciencia y la tecnología como una condicionante, ¿no?, del devenir histórico. Obviamente que todo esto tiene que ver, digamos, con ese proceso natural evolutivo que va a involucrar, les digo acá, la capacidad sistemática para crear el progreso tecnológico, para crear ese progreso científico. Y es ahí donde surgen, digamos, estas polémicas en la actualidad sobre la forma en cómo todos estos productos y estas prácticas que se ha ido generando a partir de la ciencia, ¿no?, en apoyo con la tecnología, ahora generan, digamos, nuevos espacios de discusión, nuevos espacios de debate, y que producto de ello, hoy por hoy, nosotros podemos ahora entrar a esa comprensión de la articulación de esos impactos que se han generado producto de esas consecuencias, ya sean deseadas o no deseadas, en función de esa resolución de los problemas que han ido emergiendo en esos contextos. Producto de ello podemos entender hoy por hoy qué rol ha jugado exactamente la ciencia y la tecnología dentro de las sociedades.
¿Cómo ha sido, digamos, ese rol activo que ha tenido en la solución de los problemas? ¿Cómo ha sido el aporte para el crecimiento de estas sociedades, verdad? A partir de esas prácticas, de esas consolidaciones, digamos, de los conocimientos. Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, reflexionar la sociología. Por ello es importante referirnos a estas perspectivas sociológicas, ¿no? Tanto en el mundo occidental y en el nuevo mundo, como producto de esas innovaciones que se han ido generando en otros continentes, ahora, producto de esa transferencia, hoy por hoy nosotros sí o sí tenemos que adaptarnos, ¿no? a ese tipo de innovaciones que se han ido generando en otros contextos. Y cómo eso hoy por hoy nos permite también a nosotros a proyectar nuestros intereses tanto en el ámbito político, económico y dentro de lo que implica, digamos, los programas científicos. Producto de ello, ahora lo que se intenta es mostrar esos límites, esos extremos que se han generado producto del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles han sido esas polaridades que se han ido generando? ¿Cuáles han sido esos extremos a los que en cierto momento nos hemos visto obligados a ser desplazados, ¿no? Producto de esta asimilación, producto de esta incorporación de esta ciencia y de esta tecnología en los países que no hemos sido capaces de desarrollarlos. Entonces, en función de eso, es importante entender, ¿no?, que la técnica como tal va a ser siempre algo fundamental, digamos, para el desarrollo del ser humano. Producto de este gran desarrollo científico y tecnológico, las sociedades obviamente se van a ajustar a estos cambios que nos va a permitir, digamos, producto de la incorporación de la ciencia y la tecnología. Vamos a entrar en un proceso de asimilación, de incorporación, digamos, de estas tecnologías dentro de nuestras vidas cotidianas. Entonces, por eso la importancia de entender el cómo interactuar con estas máquinas, con estos objetos que ha sido producto de la creación de la ciencia y la tecnología. En función de ello, tendríamos que ver cómo este acelerado crecimiento de la tecnología y la ciencia permite hoy por hoy, digamos, un desarrollo industrial, un desarrollo en la comunicación, un desarrollo en la medicina, un desarrollo en el comercio y así sucesivamente, digamos, en los diferentes accionares del ser humano. Entonces, producto de esta consolidación, ¿no?, de la ciencia y la tecnología, vamos a ver, pues, digamos, cuál es el avisoramiento de la técnica para el cambio social, porque eso es lo que generalmente se suscita, ¿no? Y el ejemplo claro que lo tenemos hoy en día es prácticamente la dependencia que tenemos hoy por hoy de las computadoras, de los celulares, ¿no? Cómo eso nos ha generado, digamos, cambios totalmente radicales en nuestra interacción, digamos, individual, colectivo, al interior de las sociedades. Por eso es importante entender, digamos, estos vínculos que se van generando producto de los cambios tecnológicos y cómo estos cambios sociales ahora entran en un nuevo proceso, digamos, de vínculo unidireccional. Obviamente, las cuales van a determinar estos cambios sociales, ¿no? Entonces, por ello es importante siempre entender, estimados colegas, los cambios sociales en función de los cambios tecnológicos. Por eso es que hoy por hoy nos quejamos, ¿no? Ya no hay, digamos, ese nivel de familiaridad con la que se convivía, digamos, hace 20 o 30 años. Hoy nuestros hijos prácticamente, cuando estamos, qué sé yo, compartiendo en la mesa, ya sea un almuerzo, una cena o un compartimiento familiar, más están atentos a la tecnología. Y fíjense, digamos, cómo esos nuevos niveles de conducta ahora van a ser propiciados, digamos, por esos cambios tecnológicos. Si bien lo asimilamos, esa implementación de las tecnologías como algo valedero, como algo que nos proyecta, digamos, para interactuar en el futuro, pues eso también nos ha marcado
diferentes ritmos de vida al interior de la familia, al interior de la sociedad y qué decir en el ámbito de la educación. Entonces, por eso es importante, digamos, reflexionar en torno a lo que ha sido este acelerado crecimiento del desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Qué cosa realmente ahora no se genera, digamos, como preocupación o como entusiasmo? Si bien, por un lado, lo asimilamos desde una visión totalmente, digamos, optimista, por el otro lado también nos ha generado, digamos, otro tipo de acciones que van en contra, digamos, de la estructura social misma. Por eso es importante, digamos, seguir precisando sobre estos elementos importantes para referirnos, digamos, a lo que es la importancia del desarrollo tecnológico, para ver, digamos, en cierta medida sus aciertos, ¿no? Sus relevancias, esa interacción, digamos, entre lo que es la ciencia, la técnica y el cambio social. ¿Qué cosa? ¿Cuál es, digamos, el tipo de sociedad ahora que nos depara, digamos, esto del avance tecnológico, del avance científico? Entonces, por eso es que ahora nos vamos a preguntar cómo desde las ciencias sociales podemos visualizar todo este proceso de comprensión. ¿Cómo llegamos a describir lo que se está suscitando al interior de las sociedades? En esas sociedades avanzadas o semi-avanzadas, llamémosle, digamos, a los países donde estamos todavía en vías de desarrollo. ¿En cuánto nos ha aportado este desarrollo tecnológico? ¿No? ¿Cuáles han sido, digamos, esos aciertos de los cambios sociales, ¿no? Desde lo que se ha planificado, digamos, el surgimiento de estas tecnologías o de este tipo de conocimiento y cómo en función de ella ahora promovemos este nuestro futuro. Y desde esa preocupación, les digo acá, emergieron dos visiones. Una que lo considero como un proceso lineal que contribuyó al progreso de la sociedad y la segunda que se refiere a la relación recíproca entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Por eso, hace un momento indicaba que obviamente para muchos ha sido totalmente favorable entrar, digamos, en este proceso, digamos, de la globalización, entrar en esta nueva dinámica de lo que es el asimilar estos desarrollos tecnológicos científicos. Pero por otro lado, ¿cuáles han sido las ventajas dentro de este proceso de crecimiento social, cultural que hemos tenido? Por eso es importante entender, digamos, dentro de la historia de la sociedad, cómo se generan estas conexiones, ¿no? Entre la ciencia, la técnica, ¿no? Y los cambios sociales. Por eso es que ahora nos vamos a referir un poco a lo que es la comprensión de la tecnología, la cultura y la sociedad. Y acá se plantea, ¿no? Donde los estudios de la ciencia, la tecnología y la sociedad obviamente se van a remontar al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y principios de la Guerra Fría, donde el papel de la ciencia ha tenido un crecimiento bastante considerable en estos países llamados de alta potencia, para ver cómo a partir de ahí se empieza, digamos, a interactuar de una manera totalmente, digamos, ya nueva en relación a lo que es la comprensión de la ciencia. En base a ello podemos decir que estos cambios tecnológicos encabezados, ¿no? Por estos países con alto desarrollo tecnológico, científico, ¿no? No se ha transformado, pues, digamos, el proceso dinámico de las sociedades. Se han constituido, digamos, en un motor clave de incremento, digamos, de la productividad, del conocimiento, para alcanzar, digamos, una máxima eficiencia, eficacia, digamos, en el accionar de las actividades del ser humano. Entonces, eso es importante, digamos, que nosotros vayamos conociendo cómo el auge de la tecnología, ¿no? Ha generado, digamos, en cierta medida, desigualdades crecientes. Hay sociedades que han generado este tipo de conocimiento, ¿no? Han generado esta ciencia y esta tecnología, quienes se sienten hoy por hoy, digamos, totalmente poderosos
y cómo los países que llegamos a depender de todo ese conocimiento, ahora nosotros nos vemos sometidos en cierta medida por todos esos conocimientos que nos han ido incorporando. Por eso la importancia siempre de comprender, digamos, eso del surgimiento de la ciencia y la tecnología, para entender, digamos, qué tipo de procesos constructivos, ¿no? Procesos, digamos, de proyección, de crecimiento de las sociedades nos han permitido todos estos elementos generados como nuevos dogmas, como nuevos paradigmas, ¿no? Y cómo, digamos, ahora la realidad social, ¿no? Desde una visión histórica, ahora se plantea desde esa posición dialéctica y contradictoria. Cómo estos nuevos enfoques, digamos, de procedimientos, de interactuar dentro de la sociedad con la ciencia y la tecnología, nos ha permitido, digamos, a constituirnos en sociedades mutables. Y miren que producto de ello, los países altamente fortalecidos con la ciencia y la tecnología, pues han destinado, digamos, altas sumas de dinero para fomentar, digamos, esto del desarrollo de las tecnologías. Sobre todo, ¿en qué áreas? En el área militar, ¿no? No solamente para resguardar, digamos, su integridad de la soberanía nacional, que ellos trabajan, digamos, bajo esa lógica, sino que ahora para entrar, digamos, a un poder de sometimiento a los demás países. Entonces, en función de ello, hacemos pues este análisis de lo que es la ciencia y la tecnología. Cómo, digamos, esta concepción de la ciencia a lo largo del tiempo se ha venido manejando con diferentes criterios, con diferentes visiones, bajo diferentes paradigmas, bajo diferentes enfoques epistemológicos. Y producto de ello podemos decir que hoy por hoy es importante, digamos, ahora entrar a esa comprensión dicotómica entre lo que implica las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Cómo estos procesos de comprensión ahora nos van a permitir a nosotros a tener una mejor visión sobre ese dualismo metodológico, ¿no? Desde las ciencias exactas a lo que es las ciencias sociales? Y cómo generamos un nuevo discurso argumentativo a partir de lo que implica la importancia de la ciencia y de la tecnología. Por eso ha sido, digamos, importante comprender, digamos, la complejidad de este fenómeno, ¿no? Ese fenómeno, digamos, que implica la sociedad y la cultura y la tecnología. Cómo a partir de ello nosotros ahora entramos a definir, entramos a precisar al sujeto, al grupo, a la comunidad, a la sociedad. Cómo a partir de esas contradicciones vamos a entender, digamos, estos cambios mediados por la tecnología, por la ciencia, y cómo se han ido originando estas transformaciones, ¿no? Dentro de las sociedades, producto de estas contribuciones de consolidación, digamos, de cierto tipo de elementos, de herramientas, de instrumentos, no solamente, digamos, utilitarios al hombre, sino por sobre todo, digamos, para el armamento bélico. Entonces, por ello la importancia, digamos, de entender todos estos procesos, de cuál ha sido el rol que ha jugado los Estados Unidos, de cuál ha sido el rol que ha jugado Europa en relación a todo esto. Cómo a partir, digamos, de sus grandes pensadores han planteado, digamos, producto de esta profundización del conocimiento, ahora entrar a la generación de ciertas metodologías. Y cómo esas metodologías ahora nos van a permitir a consolidar, a construir estos conocimientos para buscar siempre la mejor convivencia del ser humano dentro de su naturaleza. Entonces, por eso la importancia, les decía, de entender, digamos, este fenómeno de la sociedad. Obviamente que para eso nos remontamos a los años 60, a los años 70, a los años 80, de los procesos evolutivos que ha tenido la ciencia y la tecnología. Y como producto de eso, ahora se ha venido planteando la nueva dinámica de las sociedades. Por eso es que cuando hablamos
de ciencia, nos vamos a referir siempre al término de crecimiento, ¿no? De construcción de conocimientos, y que esos conocimientos van a aportar al desarrollo, les decía, de las sociedades. Y cómo esa sociedad, en función de ese nuevo fenómeno, ahora va a tener, digamos, una nueva actitud, una nueva interacción, que se va a constituir en un fenómeno que va a trascender, digamos, dentro de un proceso de una organización nueva. ¿En función de qué? Del devenir de las sociedades, en función del devenir de la humanidad. Entonces, por eso les decía cuán importante es reflexionar en función de todo esto, ¿no? De la utilidad que realmente nos brinda lo que es la ciencia y la tecnología para el desarrollo de las sociedades. Entender esta temática de lo científico y lo tecnológico, obviamente, que nos permite, digamos, entender esa complejidad de la ciencia y la tecnología. ¿Qué implica esto, digamos? Entender la utilidad de su interpretación en ese fenómeno de la construcción de la realidad. ¿Cómo a partir, digamos, de estas ideas que se constituyen, digamos, en algo totalmente dinámico, nos va a permitir ahora a generar una mayor capacidad de razonar, una mayor capacidad, digamos, de modificar producto de la reflexión? Vamos a poder generar, digamos, nuevos conceptos para modificar, digamos, estas acciones. Esas acciones que se van a reflejar, digamos, a partir de ese encuentro que vamos a tener de la humanidad con la ciencia y la tecnología para construir, les decía, ese devenir de su futuro. Entonces, por eso es importante, digamos, entender cuál es, digamos, la finalidad del desarrollo de la ciencia. Si no hubiera ciencia, lastimosamente no habríamos evolucionado como sociedad. No habría, digamos, ese progreso que nosotros aspiramos. Sería solamente, de repente, algunas idealizaciones que no sean posiblemente concretadas. Y por eso la importancia siempre de contar, digamos, con la ciencia para mejorar y aumentar lo que es la calidad de vida. Entonces, en función de eso, vamos a ir siempre planteando cómo ha sido este desarrollo de la ciencia a lo largo de los siglos. Planteábamos en la anterior sesión cómo en el pasado la ciencia se ha ido construyendo, digamos, a partir de estos hombres que se han preocupado de un poquito indagar a la naturaleza. Y en el siglo XIX, lo que más va a resaltar, ¿no?, dentro de este proceso para nosotros va a ser prácticamente lo que es los grandes descubrimientos que van a venir para el bienestar de la humanidad. Por eso es importante, digamos, estudiar en cierta medida la historia de la tecnología, cómo ha sido, digamos, este proceso de evolución, quiénes han sido, digamos, los principales promotores, desde qué ámbitos, desde la medicina, desde la física, desde la geografía, ¿no?, desde la historia, o cuáles han sido, digamos, esos ámbitos, cuál ha sido, digamos, la preocupación del momento histórico en la que se han desarrollado estos conocimientos. Por eso es que la historia social, digamos, nos va a permitir comprender, nos va a permitir indagar, digamos, sobre esos procesos de construcción, sobre esos procesos de transformación, digamos, o de transferencia del conocimiento a las demás sociedades, ¿no?, al colectivo, digamos, de las sociedades, para que tengan, digamos, un mejor crecimiento. En función de ello podemos decir, ¿no?, sobre lo que ha sido la importancia, digamos, de la ciencia en el siglo XIX. ¿Qué ha implicado esto? Que la ciencia de la ilustración daba paso a lo que era el romanticismo. Sabemos muy bien que hemos estado estancados por más de 10 siglos, ¿verdad?, cuando la Iglesia tenía, digamos, un total predominio sobre el conocimiento, sobre la ciencia.
Entonces, en función de ello, obviamente han habido, digamos, diferentes evoluciones, diferentes aportes, ¿no? Con esto ya de lo que hemos entrado a la edad moderna. Entonces, ahí, por ejemplo, surge, digamos, el descubrimiento de la electricidad. Se va a empezar, digamos, a construir los automóviles, se van a empezar a construir los aviones, ¿no? Se va a empezar, digamos, a conocer ya de mejor manera lo que es la parte de la electrónica, y eso prácticamente llega a constituir, digamos, un gran avance tecnológico. Por eso es que el quehacer científico del siglo XX va a estar marcado realmente en esa confianza de una realidad extremadamente, digamos, racional, en función de teoremas, en función, digamos, de la teoría del caos, que en muchos casos venimos trabajando desde lo que es las ciencias exactas y las ciencias sociales, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de acentuar, digamos, esta comprensión sobre lo que es el conocimiento sobre la ciencia y la tecnología. Ahora es importante referirnos, ¿no? En cierta medida, entrando a una cierta especificidad. Tratar de entender, digamos, lo que ha implicado la economía y la tecnología, cómo eso ha permitido, digamos, un evolucionismo económico, cómo la ciencia y la tecnología han aportado a su crecimiento. ¿Qué exactamente implicó, digamos, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido, digamos, esos orígenes para poder, digamos, entrar a consolidar como ciencia y tecnología? Entonces, en función de ello, podemos decir, ¿no?, que las premisas fundamentales de la economía neoclásica son la racionalidad del consumidor, ¿no? ¿Qué implica eso para nosotros? La maximización de la ganancia, ¿no ve? Entonces, desde esta postura, obviamente, vamos a decir que la ciencia y la tecnología se interrelacionan con la economía, al pretender, digamos, esa transformación para la satisfacción de las necesidades humanas mediante un uso mucho más eficiente, ¿verdad? Por eso les digo acá, desde esta postura se concibe el cambio técnico como resultado de la conducta maximizadora de los agentes que seleccionan las tecnologías. ¿Cuál ha sido, digamos, el impacto de la tecnología en la economía? Obviamente ha impulsado la transformación de la economía global. Ha impactado en los estándares de vida. Ha habido, digamos, una considerable, digamos, evolución en la industria. Entonces, los aportes obviamente han sido totalmente significativos, ¿no?, con esos grandes descubrimientos que se han ido generando. Por eso es que la sociedad ahora se relaciona, digamos, con esos productos tecnológicos. Sí o sí estamos inmersos dentro de ese mundo, en los diferentes ámbitos, digamos, del conocimiento humano. Sin tecnología, pues estamos prácticamente desamparados, digamos, ya como sujetos sociales. Sin tecnología estamos totalmente huérfanos, sin poder, digamos, resolver muchos problemas que se acrecentan, digamos, producto de algún tipo de fenómenos sociales que se van suscitando. Entonces, solamente en función de estos aportes que hemos tenido de la ciencia y la tecnología, pues hemos sido capaces de superar esos grandes desafíos que se han presentado para la humanidad. Entonces, acá también les digo, desde otros ámbitos como la economía evolucionista, rechazan la idea maximizadora y de equilibrio. Obviamente han surgido diferentes posiciones, algunas posiciones totalmente conservadoras, que no aceptan, digamos, esto de la evolución de la ciencia y la tecnología, y que para otros va a ser totalmente, digamos, plausible, porque nos va a permitir, digamos, estar totalmente, digamos, a la par de las otras sociedades. Y eso no solamente, digamos, en el ámbito de la economía, sino en los diferentes ámbitos del conocimiento humano. Si no estuviéramos al día con el uso de la tecnología y de la ciencia, estaríamos totalmente retrasados como sociedad. Nuestros conocimientos estarían totalmente rezagados. No tendríamos esa solución, digamos, a los problemas emergentes. Entonces, por eso
la importancia de entrar a comprender, digamos, estas necesidades de incorporación de la ciencia y la tecnología en los diferentes ámbitos del saber humano. ¿Para qué? Para entrar en ese proceso de la innovación, para entrar, digamos, en ese proceso de la dinámica del crecimiento de las sociedades, para entrar en ese proceso del bienestar de las sociedades y de la humanidad. Esa es una de las principales, digamos, características desde mi punto de vista. Ahora, también es importante referirse a la antropología de la tecnología como una propuesta de investigación sobre la cultura y las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo importante, digamos, entender dentro de este proceso? ¿Cómo se han desarrollado estos procesos tecnológicos? ¿Qué componentes sociales y culturales han tenido? ¿Cuáles han sido las construcciones sociotécnicas que se han desarrollado? ¿Cuáles han sido esos nuevos valores culturales, políticos y económicos que han empezado a consolidarse? ¿Cómo se ha empezado a configurar las sociedades? ¿Cuál ha sido, digamos, ese nuevo direccionamiento del devenir de la humanidad? Por eso es que la antropología ahora nos va a permitir, digamos, enfocar el estudio a estos procesos culturales, de cómo han surgido estas nuevas prácticas tecnológicas. Y solamente eso nos permite, digamos, entender a partir de la antropología. Y todos sabemos que la antropología es la ciencia que estudia al hombre, ¿no?, dentro de su cultura. Y a partir, digamos, de la incorporación de la tecnología, obviamente va a haber una mayor comprensión de la forma física humana. La antropología no solamente ahora va a entrar, digamos, a describir el comportamiento, el accionar, digamos, de los sujetos sociales dentro de su entorno. Ahora va a haber, digamos, una ramificación de la antropología, ¿no? Vamos a llegar, digamos, a utilizar, vamos a llegar, digamos, a pedir el auxilio de la ciencia y de la tecnología. Entonces, la antropología hoy por hoy ha entrado, digamos, en ese proceso de profundización para entender, digamos, esas interrelaciones de las acciones del ser humano dentro de su realidad. Por eso, digamos, la importancia, digamos, de entender esto, ¿no? Ahora es importante también referirnos a la sociología de la tecnología. ¿Qué se dice acá? Que es un nuevo campo en la ciencia social, que recién se ha empezado a trabajar desde la década de los años 80, ¿no?, del siglo pasado. Colega Alejandro Zambrana, ¿podría apagar su micrófono? Gracias. Colega Bourgois, bueno, ya lo apagó. Si nos referimos a la sociología de la tecnología, ¿no?, les decía, está considerado como un nuevo campo. Obviamente que esto recién se empieza a priorizar en la década de los años 80 del siglo pasado. ¿Cuál ha sido, digamos, la principal tarea de la sociología frente a la tecnología y la ciencia? Generar una discusión sobre lo que ha implicado el promover la investigación tecnológica y científica y cómo todos estos conocimientos han impulsado a las sociedades a asimilar esos avances tecnológicos y cómo ahora esos avances tecnológicos han, ¿cómo se puede decir?, han moldeado a las sociedades, ¿no? Les han dado, digamos, un otro viraje de comportamiento a estas sociedades. Por eso, digamos, la importancia de entender, digamos, a las sociedades tecnológicas que han ido transformándose a partir de lo que podemos llamar la era postindustrial. Cómo ahora, digamos, a través de ese paso, digamos, de la transformación, ahora hemos llegado, por ejemplo, a la transformación de la información y del conocimiento. Obviamente que la tecnología nos ha marcado totalmente, digamos, el destino de la humanidad, ¿no?
Y miren, estos antecedentes de la sociología de la tecnología obviamente datan, digamos, del siglo pasado. Si bien por la década de los 20 no se trabajaba de una manera totalmente precisa y científica estos niveles de comprensión, obviamente que esto ha sido, digamos, trabajado, producto, digamos, de las diferentes investigaciones, ¿no? Para entrar, digamos, o cuando ya hemos entrado a ese proceso de la globalización de las sociedades. Y cómo ello ha permitido, digamos, constituirse en un eje promotor de los cambios sociales, económicos y políticos, a lo que muchos todavía en la actualidad nos resistimos, ¿no? Rechazamos, digamos, entrar al mundo de la globalización, pero lastimosamente estamos obligados a sucumbir dentro de esa realidad para no quedar totalmente relegados, ¿no? Para no estar, digamos, aislados del mundo. Por eso la importancia de la tecnología, por eso la importancia de comprender, digamos, esos aportes que en cierta medida han sido beneficiosos para la consolidación de la humanidad. Y cómo, digamos, a partir del mejoramiento de esas herramientas, de esos instrumentos que llamábamos, ahora se ha empezado, digamos, a consolidar, qué sé yo, a perfeccionar, mejor dicho, el manejo del esfuerzo humano. Si bien antes, para voltear un árbol, teníamos que trabajarlo a puro hachazos, hoy por hoy la tecnología y la ciencia nos ha permitido, digamos, producir esas máquinas automáticas que nos los corta en cuestión de minutos. Como ahora, cuando tenemos que escribir, digamos, el conocimiento, cosa que antes se hacía con la pluma o con la máquina de escribir, hoy por hoy incluso podemos ir conversando y la máquina, producto de la tecnología, nos los transcribe directamente. Entonces, miren, así como hay gente que se opone, digamos, al desarrollo de la ciencia, muchos también vamos a estar agradecidos a estos adelantos tecnológicos, que no solamente nos han permitido, digamos, a generar herramientas e instrumentos, sino también esas máquinas que nos permiten, digamos, a nosotros ahora a transportarnos, como el automóvil, por ejemplo. Ahora es bien fácil, digamos, de podernos transportar de un lugar a otro. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ¿no? Y en el Alto tenemos los famosos teleféricos, que eso es producto ¿de qué? De la evolución de la tecnología y de la ciencia. ¿Qué ha traído eso para nosotros? Un gran beneficio para los habitantes de la ciudad del Alto y de la ciudad de La Paz. Miren que estos beneficios de la tecnología moderna, obviamente, han aumentado, digamos, el nivel de productividad de todos quienes habitamos en esta región, en estas ciudades, quienes desempeñamos nuestras actividades en estos lugares, ¿no? Entonces ahora hay, digamos, una mayor eficiencia de las actividades humanas. Ya no tenemos que estar, digamos, ahí trasladándonos horas y horas caminando, digamos, largos trechos, sino que ahora es fácil de movilizarnos y eso disminuye, digamos, el esfuerzo humano. Por eso es que ahora vamos a poder permitirnos, digamos, a realizar nuestras tareas incluso en menos tiempo, producto de la aplicación de la tecnología. Y no solamente les decía para el ámbito educativo, sino prácticamente en todos los escenarios. Si nos vamos al ámbito de la construcción, por ejemplo, para el batido del estuco, para el revocado, digamos, de las paredes, ¿cómo era antes? Obviamente se agarraba un balde, se echaba el estuco, se echaba el agua y con la ayuda de un pato, de una herramientita, teníamos que batir eso, ¿no ve? Hoy por hoy, eso ya se ha mecanizado, producto del avance de la tecnología, ¿no? Ahora hay, digamos, ya aparatos que te permiten, digamos, batir ya no solamente, digamos, qué sé yo, una cantidad de unos 3 litros, digamos, sino ahora vamos a batir, digamos, baldes íntegros para que se pueda avanzar en la obra, para que producto de ello pueda haber, digamos, una mayor eficiencia, digamos, en el desempeño del trabajo.
Entonces, esos son, digamos, los aciertos de la tecnología. Pueden haber errores, sí, pero eso se va perfeccionando, digamos, producto de lo que es la comprobación de la ciencia, producto de la experimentación de la ciencia. Por eso es importante, digamos, entrar a comprender esto de la ciencia y la tecnología en el medio ambiente donde nosotros habitamos, para entrar, digamos, en esa lógica de comprensión entre lo que fue, digamos, los accionares del trabajo, digamos, y del comportamiento de la especie humana en relación a lo que ahora estamos haciendo y lo que nos depara el futuro en función de las nuevas tecnologías. Incluso producto de estas nuevas tecnologías, ya han habido algunos adelantos de cómo ya vamos a ser los seres humanos, ¿no? Incluso nos dicen que esto de las orejas, ¿no?, va a desaparecer, que la nariz va a tener, digamos, una pérdida, digamos, de una cierta parte, que la quijada desaparece y que las panzas del estómago va a empezar, digamos, a abultarse. Bueno, son, digamos, algunas visiones que tienen, digamos, los científicos en función de lo que venimos nosotros desarrollando, ¿no?, de lo que interactuamos, digamos, con la tecnología. Obviamente que cuando interactuamos con la tecnología hay, pues, digamos, ciertas transformaciones en nuestras actitudes, ¿no? Incluso, digamos, en nuestro desarrollo corporal, por ejemplo. Si yo no hago una acción física en mi trabajo y estoy más abocado, digamos, qué sé yo, con las computadoras, me vuelvo totalmente sedentario y solamente hago trabajar la parte intelectual, ¿en qué voy a terminar yo? Producto, digamos, de lo que no voy a quemar esas grasas en función de la alimentación que tengo, obviamente que voy a empezar, digamos, a tomar más cuerpo, ¿verdad? Y eso lo saben perfectamente los especialistas en el área de la salud. Entonces, por eso es importante entender, digamos, estas interacciones que tenemos con la ciencia y la tecnología, ¿no? Los pros y los contras que nos van generando todo este desarrollo que nos plantean las otras sociedades, los otros países altamente desarrollados en cuanto a la consolidación de sus conocimientos. Ahora, entrar a hablar de estos enfoques de la sociología en función de la tecnología, tenemos estos enfoques, ¿no? El enfoque determinista, el enfoque de sistemas, el enfoque actor-red y el enfoque constructivista social. Es importante, digamos, entender cada una de estas lógicas. ¿Qué se dice acá? Que este enfoque determinista tiene dos posturas. La primera concibe a la tecnología como un ámbito autónomo que se configura al margen de la intervención humana, donde el hombre no tiene ningún control sobre los procesos tecnológicos. La tecnología crea sus propias leyes e influye directamente en la sociedad. Y la segunda afirma que el cambio social está determinado por el cambio tecnológico, misma que afecta a los modos de existencia humana. Acá ambas posturas resaltan que la tecnología es agente principal de la transformación global, donde la sociedad está determinada por la influencia de los nuevos desarrollos tecnológicos. ¿A qué nos lleva todo esto? Esto del enfoque determinista, que es una doctrina filosófica, ¿no?, que prácticamente va a sostener que todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están, ¿cómo se puede decir?, causalmente determinadas por la irrompible cadena de causa y consecuencias. Y en función de ello, se generan, digamos, tres visiones. No lo había planteado acá. Tres visiones. ¿Cuáles son, digamos, esas tres visiones o esas tres posturas, digamos, del determinismo? El determinismo lógico, el determinismo epistémico y el determinismo causal. ¿Qué implican, digamos, cada una de ellas para entender, digamos, todo este proceso? Si es factible o no es factible, digamos, para la humanidad.
El determinismo lógico ya va a sostener que el valor de la verdad de cualquier preposición, ¿no?, va a estar siempre en función de la verdad o la falsedad. Y el determinismo epistémico va a sostener que cualquier hecho ya tiene que ocurrir inevitablemente. Y el determinismo causal va a sostener que todos los eventos son resultado, producto de las leyes naturales. Entonces, eso es lo que nos hace entender, digamos, este enfoque determinista. Por otro lado, tenemos el enfoque de sistemas. ¿A qué nos lleva eso? Nos dice que la tecnología se identifica con el trabajo. Bueno, obviamente, uno de los estudiosos, digamos, de esto ha sido Hughes, ¿no?, quien combina la perspectiva histórica y sociológica. ¿Cuál es la esencia fundamental, digamos, de todo este planteamiento? Nos hacen entender que el enfoque de sistemas es un esquema metodológico que sirve como guía para la solución de problemas, que por eso debe ser concebida en términos de redes, no solo de artefactos técnicos, ¿ya? Y en la penúltima línea les digo, esto contrapone la visión de la tecnología como entidad independiente de los contextos donde surge. Entonces, al existir una discrepancia, ¿no?, entre lo que es la problemática y sus componentes de solución, este sistema nos va a permitir a definir cuáles son los límites y las partes que se interrelacionan en mayor o en menor proporción. Eso es lo que nos está diciendo, cómo el cambio de un sistema afecta a los demás en esos niveles de comportamiento de la humanidad. ¿No ve? Entonces, por ello es importante, digamos, entrar en estos procesos de reflexión, ¿no? ¿A qué nos lleva, digamos, este enfoque de sistemas? Nos va a llevar, digamos, a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de enfatizar, digamos, el sistema total, a una nueva manera de entender, digamos, el lugar donde se desempeñan o donde se desenvuelven, digamos, estas acciones, a una nueva manera de solucionar los problemas de cualquier índole. A eso nos va a llevar. Y al final nos hacen entender que el sistema, ¿no?, tecnológico integra elementos heterogéneos, componentes incorporados mediante diversas acciones realizadas por constructores del sistema individual o colectivo. ¿Qué significa eso? Que esas estructuras compuestas por elementos tangibles son el origen natural o artificial. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cuál es la función? ¿No? Obviamente, procesar, almacenar, construir, digamos, un conocimiento. Obviamente que eso va a ser, digamos, factible gracias a lo que nosotros percibimos del entorno natural. Entonces, miren cuán importantes se constituyen, digamos, estos enfoques que nos permiten, digamos, esa interacción de la sociología con el crecimiento de la ciencia y la tecnología. Vamos a apagar siempre nuestros micrófonos, por favor, colega Miguel. Colega Miguel tiene activado su micrófono. Bueno, creo que solamente se conectó. Por otro lado, está el enfoque constructivista. ¿Y qué se dice acá? Que la sociología de la tecnología muestra especial crítica con la limitación de la relación entre tecnología y sociedad. En primer lugar, plantea que la influencia de la tecnología en la sociedad no se produce desde un ámbito externo, sino que inciden características económicas, políticas y culturales
en el diseño y la difusión de la tecnología. En segundo lugar, los efectos de los artefactos tecnológicos son diferentes de acuerdo al contexto donde se utilicen. Por tanto, su configuración no es meramente técnica, sino social y cultural. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que el constructivismo es la posición más consensuada, digamos, para analizar los asuntos del conocimiento. Esa esencia que nosotros generamos como conocimiento, del cómo establecemos esas diferencias entre el significante y el significado. Obviamente que esto se ajusta, digamos, al ámbito de la educación, ¿no? En la educación hablamos bastante, digamos, del enfoque constructivista de Piaget, por ejemplo, ¿no ve? Donde incluso abordamos la educación actual desde esta postura. Yo cuando hice mi tesis doctoral, trabajé, digamos, con esta postura, ¿no? Y es ahí donde he podido comprender que el constructivismo piagetiano aumenta que el aprendizaje es un proceso, digamos, interno, ¿no? Va a entrar, digamos, ese proceso de argumentación, digamos, entre la interacción con el medio. Por ello es que va, digamos, a trabajar en función de promover el interaprendizaje. Y eso es lo que nos está planteando, digamos, acá. Y en función de ello les digo, este enfoque destaca la elección humana y la contingencia en vez de centrarse en el cambio tecnológico linealmente determinista. Entonces son posiciones, puntos de vista, y lo tenemos que entender con qué lentes se lo está mirando al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces son, digamos, diferentes maneras de entender, ¿no?, ese proceso. No había habido una sola posición, digamos, de entender esa realidad, ¿no?, del crecimiento del conocimiento en función de la ciencia y la tecnología. Otra es la teoría del actor Red, y acá les digo que esta corriente se ha posicionado como una de las más importantes en la actualidad. Desde inicios del 80 ha superado las limitaciones de la perspectiva de la construcción social de los sistemas tecnológicos. Esta propuesta se basa en el estudio de ensamblajes o articulaciones de sistemas complejos que integran aspectos diversos, tecnológicos, legales, organizativos, políticos y científicos, entre otros. ¿Cuál es la esencia fundamental de todo esto, ¿no?, del acto red, como se lo conoce? Esta teoría concibe, en síntesis, el fracaso del proyecto de la modernidad. Nos habla de la muerte social como un factor explicativo sólido y fundamental, y el nacimiento y el redescubrimiento de lo postsocial, de lo posthumanista. Y hoy por hoy se está hablando mucho esto del posthumanismo. Cómo entender, digamos, ahora la nueva realidad a partir de otros, de nuevos enfoques epistemológicos. ¿Ya? Luego nos va a plantear que la teoría propone, digamos, la principal alternativa, ¿no?, socioconstructivista. Por ello, digamos, la importancia de entender, digamos, esos referentes, digamos, teóricos, ¿no?, para que en función de ello podamos nosotros constatar que la sociología y las otras ciencias sociales nos van a permitir, digamos, a aprender desde lo que es el planteamiento de una originalidad del conocimiento y desde una innovación de la teoría. ¿Cuál es la finalidad? De reafirmar, digamos, esos conocimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos marca, digamos, todo este proceso. Por eso nos dice, ¿no?, que esta propuesta se basa en el estudio de ensamblajes o articulaciones de sistemas complejos que van a integrar lo tecnológico, lo legal, lo organizativo, lo político y lo científico. Y el punto de partida de este enfoque es el análisis de la ciencia y la tecnología en base a los procesos colectivos de elaboración de artefactos.
¿Qué más nos está diciendo? Que este abordaje enfatiza que la acción no depende de un único factor, sino de una cadena de factores. Miren cuán importante es, digamos, entender todo ese proceso, ¿no? Por otro lado, dentro de nuestros contenidos mínimos, nos permiten, digamos, a comprender sobre lo que ha sido la evolución de la ciencia y la tecnología en América Latina. Y obviamente para esto nos vamos a basar en los estudios realizados por Hernán Thomas en el año 2010, quien ha sido el autor de la compilación sobre estudios de la sociología referidas a la tecnología. Esas investigaciones generadas no solamente, digamos, por ingenieros o técnicos, sino también desde otros ámbitos disciplinares. Y cómo todo eso nos hace entender, digamos, sobre la evolución, ¿no?, de la ciencia en América Latina. ¿Y qué nos va a permitir, digamos, comprender toda esa compilación de esa información? Entender, digamos, a cabalidad cuáles han sido, digamos, los adelantos que hemos tenido a nivel de Latinoamérica. ¿Qué podemos destacar, digamos, en la parte tecnológica? En la parte, digamos, de las redes de comunicación, en lo que ha sido la implementación del Internet, en lo que ha sido, digamos, el desarrollo del transporte, ¿no?, u otros aportes que se han ido generando en América Latina. Entonces eso nos permite, por eso se dice que desde la visión de los ingenieros y científicos se resalta, digamos, las problemáticas en la concepción de la tecnología como crítica al modelo lineal de la innovación. ¿Cuál es el reto, digamos, para América Latina? Precisar, digamos, propuestas totalmente, digamos, novedosas, pero que tengan, digamos, un principio de soberanía y que en función de ello podamos nosotros aportar, ¿no?, a la generación de conceptos, teorías, metodologías y políticas. Entonces no había sido solamente el entrar, digamos, a fabricar algún tipo de objetos, sino que la ciencia nos permite, digamos, eso. Tenemos que desarrollar ciencia. ¿Y quiénes son las responsables de todo ese proceso? Obviamente nosotros como universidades. Como universidades, en cada una de las áreas del conocimiento, deberíamos de generar líneas de investigación para que en función de esas líneas de investigación, todos los trabajos, llámese del pregrado, de las maestrías o de los doctorados, estén prácticamente alineados, ¿no?, a esos lineamientos. Porque caso contrario, decíamos en la anterior sesión, nos vamos a volver solamente, o como lo hacemos actualmente, ¿no?, nos hemos vuelto solamente en consumidores de ese conocimiento, en replicadores de ese conocimiento. Y a veces hasta nos mentimos, ¿no?, de que hemos generado conocimiento nosotros como instituciones de educación superior. En algún momento a mí me ha tocado asesorar una tesis donde decía que iba a fabricar un automóvil. ¿Y cuál era, digamos, esa fabricación? ¿En qué consistía? Era solamente ensamblar partes y con eso hacer funcionar, digamos, ese automóvil. Y eso también lo hemos hecho, ¿no? Creo que en la UPEA se ha mostrado, digamos, esa investigación donde han fabricado un automóvil. Pero ¿hemos fabricado realmente o solamente hemos hecho un ensamblaje de partes? Entonces ahí tenemos que empezarnos a preguntar, ¿no? ¿Realmente hemos generado teoría, conocimiento? ¿Hemos generado método? No, gracias todavía de generar nada de eso, ¿no?, en nuestro contexto. Colega Gabriela Neisa Pérez, ¿podría desactivar su micrófono? Colega Gabriela Pérez, ¿podría desactivar su micrófono? Qué pena, ni siquiera nos está
atendiendo aquí a las reflexiones que estamos haciendo. Eso es lo de malo de la educación virtual. No estamos todavía concientizados dentro de nuestro escenario geográfico. La educación virtual lo vemos, digamos, como una instancia, digamos, de un total facilismo. Hay que conectarse y nada más. Y no prestarle ninguna atención. Por eso hemos fracasado en la educación virtual, lastimosamente. Bueno, un poquito más, digamos, para redondear. En América Latina, ¿quiénes son los países que están liderando en esto de la consolidación del conocimiento y la ciencia y la tecnología? Obviamente son países, digamos, que cuentan, digamos, con mayor recurso económico, ¿no? Con mayor, digamos, posibilidad investigativa, y dentro de ellos podemos señalar, digamos, México, Brasil, Argentina, ya, Chile, digamos, últimamente, donde producto, digamos, de entrar, digamos, en esta competitividad de generar conocimiento, sus universidades realmente han empezado, digamos, a trabajar, a darle mayor seriedad en lo que eran las políticas investigativas. Yo he tenido la suerte de participar en el año 2010, producto de una invitación, ¿no? Para compartir, digamos, cuáles eran los procesos investigativos a nivel cultural que se generaban en el contexto boliviano. Entonces ahí he visto, digamos, de cerca cuáles eran, digamos, estos avances que tenían en sus diferentes facultades, cómo le han dado, digamos, una verdadera importancia a la educación. Por eso es que allá, si no estoy equivocado, en la universidad pública, donde acá a un estudiante le cuesta, digamos, en la UPEA 27 bolivianos la matrícula o 26 pesos, ¿ya? Allá al estudiante le vale como $2.500 a $3.000, ¿no? El permanecer anualmente en una universidad. Entonces, en función de ello, pues se ha elevado, digamos, el nivel del conocimiento, el nivel de las investigaciones, ¿no? En las diferentes áreas. Por eso es que allá el estudiar, digamos, en una universidad realmente implica, digamos, una alta responsabilidad. Y así también la sociedad, digamos, ¿no? Va consultando a las universidades sobre lo que realmente necesitan para subsanar sus problemas. En cambio, acá en nuestro contexto, la sociedad no nos pregunta a las universidades, ni siquiera el gobierno, ni siquiera las gobernaciones, los municipios. Ya nosotros tenemos que ir a ofrecernos, ¿no? Para aportar, digamos, en algo, que muchas veces esos aportes tampoco son, digamos, tan reales, beneficiosos, que van a transformar, digamos, esas realidades. Y que producto de eso también nos hemos ganado el rechazo mismo de la sociedad. Entonces, miren cuán importante es ahora empezar a retomar con mucha seriedad estos procesos investigativos, ¿no? A generar método, a generar ciencia. Eso es lo que nos está faltando. Imitar a estos países, cómo han encaminado, digamos, esos procesos de construcción, de innovación del conocimiento. Y que producto de ello, pues ahora nos llevan la delantera, ¿no? Producto de ello ahora tienen, digamos, cambios tecnológicos altamente importantes, ¿ya? Solamente en función de eso podemos decir que hoy por hoy estos países como México, la Argentina, el Brasil, ¿no? O Chile, tienen, digamos, esas prioridades. No solamente, digamos, en la producción de cierto tipo de transformación de materias primas, sino sobre todo en el conocimiento, ¿ya? Entonces ellos han sido los que han marcado realmente lo que ha sido la innovación en la educación, la innovación, digamos, en la investigación, ¿no? Ahora, puntualizaremos un poquito sobre lo que es la ciencia como orden institucional, que es otro de los puntos que nos plantea este módulo de la sociología, de la ciencia y la tecnología. Y acá les digo, es importante referirse al desarrollo de la ciencia moderna, misma que se
demarcó de los otros saberes como la filosofía y la metafísica, al precisar su existencia en base a la racionalidad objetiva que le proporciona el método científico. ¿Qué es lo importante, digamos, comprender en este escenario? ¿Cómo se aborda la realidad? ¿Cuáles son, digamos, esos fenómenos que se estudian? ¿Trabajamos en función de una causalidad o trabajamos en función de algo que va a determinar, digamos, la existencia de ciertas leyes absolutas? ¿Cómo se constituye, digamos, el desarrollo de la ciencia postmoderna? ¿Cuáles son, digamos, estos aspectos de crisis que va a enfrentar, digamos, la ciencia moderna? Del por qué ahora necesita, digamos, de estos respaldos epistemológicos, de estos respaldos filosóficos para poderse sustentar dentro de esta realidad de la investigación, de ese escenario desde la búsqueda del saber nuevo. Por eso es que en función de esta diapositiva podemos decir que el estudio de las concepciones de la ciencia ya en el campo de la investigación, me refiero, digamos, a las instituciones de educación superior, tienen, digamos, qué sé yo, la importancia de estudiar las concepciones epistemológicas. Así como nosotros ahora, en el nivel doctoral, vamos a plantear nuestras investigaciones con un alto componente epistemológico. Y eso es lo que va a permitir a justificar nuestra investigación para alcanzar el grado académico del PhD. Ese grado académico que es de Philosophical Doctor, traducido al español, doctores en filosofía. Entonces, eso es lo que nos permite. Y en función de ello, tenemos que entender que la ciencia que estamos generando nosotros, ya como un conocimiento nuevo, que responde a una realidad propia de nuestro escenario geográfico, ya, nos va a permitir a plantear nuevas teorías y que producto de esas nuevas teorías vamos a cambiar radicalmente esos conceptos ya, no lo voy a llamar viejo, digamos, sino esos conceptos ya totalmente, digamos, de repente en algunos casos obsoletos. Producto de ello vamos a entrar en un proceso de la reconceptualización y en función de ello nos vamos a preguntar qué hacemos ahora en función de esa realidad, en función de esa respuesta que tenemos que generar a ese mundo moderno que nos exige respuestas, ¿ya? Por eso es que la ciencia como disciplina se rige bajo 3 ejes: los fundamentos nociológicos, que nos van a permitir organizar y fundamentar la investigación y el conocimiento, y los fundamentos ontológicos, ya referido a los principios de construcción del objeto de estudio o de la problemática de estudio, y los fundamentos axiológicos referido a los valores que asume el científico en la construcción y la legitimación de la teoría que produce. Entonces, ¿cuál sería la realidad de la ciencia, digamos, desde este punto de vista? ¿A qué nos va a llevar todo esto? A determinar cuál es el dominio fáctico de los hechos, de lo que observamos, de lo que hablamos, del cómo ahora entendemos, digamos, esas interrelaciones dentro de ese contexto. ¿Cuál es el rasgo definitivo ahora de la ciencia en función de ese control práctico, en función de esa búsqueda, digamos, de comprensión de la naturaleza, en función de explicar, digamos, esos sucesos y procesos que se generan, digamos, en función o a través de algunas teorías? Miren cuán importante, digamos, se constituye ahora esto de la ciencia actual para el conocimiento de la realidad. ¿Cómo ofrecemos ahora nosotros las soluciones? ¿Cómo enfrentamos esos nuevos desafíos de la vida cotidiana?
para responder, digamos, a esas grandes necesidades de la humanidad. Ese es el reto. ¿Cómo nos organizamos en base a esos tres ejes? ¿No ve? Y acá les digo que el auge de la investigación científica se concretó mediante diversas publicaciones escritas y digitales. Obviamente que para generar ciencia necesitamos escribir, porque si solamente nosotros como investigadores conocemos la esencia de la ciencia, digamos, en función del estudio que estamos realizando, y no lo socializamos, lastimosamente eso va a quedar, digamos, totalmente sepultado. No va a haber, digamos, esos aportes, no va a haber esa generación de los debates. No vamos a poder, digamos, aportar en absolutamente en nada. Por eso es importante, digamos, entender esa esencia de la ciencia que nos va a permitir a plantear una metodología necesaria en función de algo, en función de esa comprobación, en función de esa experimentación, ya sea, digamos, a corto, mediano, largo plazo. Y cómo, digamos, en función de ella aportamos, digamos, con ciertas evidencias para constituir, digamos, eso que llamamos ciencia. Entonces, en ese sentido, el desarrollo de la ciencia se va a dar en términos de continuidad y discontinuidad histórica, teórica, metodológica y epistemológica. Miren cuán importante es, digamos, esa construcción, ¿no? Esa construcción, digamos, del saber. Esos procesos metodológicos que tenemos que seguir. O cómo entramos, digamos, a eso de la ciencia desde un orden totalmente espontáneo, que muchas veces se da, ¿no ve? ¿Qué tipo de precisiones atiende eso? ¿Y cómo favorece, digamos, a la ciencia? ¿En qué beneficia a la sociedad? ¿Cómo responde a esas necesidades y los desafíos mundiales? Porque la solución ahora que vamos a plantear nosotros no solamente es, pues, digamos, para un sector, digamos, totalmente reducido, algo totalmente concreto, sino que todo este conocimiento que generamos en este nivel doctoral tiene que ser, pues, de un aporte, ¿no?, frente a esos desafíos mundiales que se va generando. Por eso es que les van a exigir siempre a ustedes, ¿no?, en la consolidación de sus tesis, cómo aportamos, ¿no?, a esos problemas emergentes, digamos, a nivel mundial. Obviamente que trabajamos en función, digamos, de un espacio geográfico concreto, pero a partir de ahí, digamos, el planteamiento teórico, pues tiene que ser, digamos, para el beneficio del mundo entero, ¿no? Por eso se caracteriza, digamos, una tesis doctoral, ¿ya? Vayámonos un poquito a comprender sobre lo que es la reducción de la cultura a la ciencia y de esta al método. Y en este caso se estudia bastante, digamos, a Bunge, ¿no? Quien es, digamos, el que ha planteado, digamos, este tipo de estudios. Y nos dice que la ciencia está constituida por un cuerpo de conocimientos racionales, sistemáticos, verificables y falibles, mientras mediante ella alcanza un objetivo determinado. Entonces, aquí hay que entender, digamos, a qué nos está llevando todo esto de la reducción de la cultura a la ciencia, ¿no? ¿Cómo nos plantea, digamos, esto del conocimiento humano? Eso del conocimiento de la espontaneidad, les decía, para la consolidación de un nivel cultural. Y según Bunge, el método científico nos dice, para construir el conocimiento, que debe cumplir las siguientes etapas. Descubrimiento del problema. Planteo preciso del problema. Búsqueda de conocimientos relevantes. Tentativa de solución. Invención de nuevas ideas. Obtención de la solución. Investigación de las consecuencias. Puesta a prueba y corrección de las hipótesis. ¿Cómo yo le he sintetizado todo esto para tener, digamos, una mejor comprensión
de nuestro proceso de construcción del conocimiento, de ese proceso de investigación que generamos. Primero, mi contexto. Sí o sí tenemos que definir un contexto. En segundo lugar, una vez que nos interiorizamos, producto de la revisión del estado de arte, porque para hacer una investigación sí o sí tenemos que revisar antecedentes referidos a nuestro tema, producto de esa interiorización de la temática, ahora podemos tener esa capacidad de hacer la lectura de los problemas que atingen a ese contexto. De repente van a ser, digamos, 2, 5, 10, pero ahora hay que tener la capacidad de precisar una, la más álgida de todas ellas, a la que realmente podamos aportar con una solución. Entonces hay que desarrollar eso en segunda instancia, el problema. Y acá mismo nos dice, ¿no? Descubrimiento del problema. Si no descubrimos el problema, si no sabemos explicar el problema, si no sabemos argumentar el problema, simplemente no hay investigación. Así de concreto. Y lo que generalmente hacemos nosotros es entrar primeramente con la solución. ¿De dónde sale esa solución? Para plantear esa solución tenemos que conocer, digamos, el problema, ¿no? Es como en la medicina, digamos. Cuando vamos al médico con un cierto dolor, no es que entramos y el médico solamente al mirarnos nos dice, tómese este medicamento. Tiene que ser un diagnóstico, ¿no ve? Para arribar, digamos, al problema, para concretizar cuál es el problema. Y en función de eso analizará y dirá cuál es la solución, qué tipo de medicamento nos vamos a administrar, ¿no ve? Entonces, en función de ese problema, viene la solución. Y acá nos dice en el punto 6, ¿no? La obtención de la solución. Primero era el contexto. En el contexto precisamos el problema y en función del problema planteamos la solución. Y de esa solución sale pues ahora lo que es el título, sale la formulación del problema, sale el objetivo, sale la justificación y sale el diseño metodológico. En función de ello tenemos que encaminar la investigación, en función de esa precisión de la solución. Tenemos la solución y ahora hay que ver, digamos, la factibilidad y cuán viable es. Y acá en el punto 8 nos dice, puesta a prueba. Para mí eso es, digamos, la factibilidad y la viabilidad. Entonces, ese es el método científico, los pasos que vamos a seguir. Y eso lo dice, digamos, este autor, digamos, connotado en el ámbito de la ciencia. Para otros autores, para otros estudiosos, como Descartes, por ejemplo, a través de su estudio, digamos, el discurso del método, nos va a plantear, digamos, ciertos pasos, ¿no? Entonces ellos obviamente no conocían, digamos, lo que nosotros hoy en día lo conocemos de una manera totalmente sistematizada, los procedimientos metodológicos, ya sea desde el paradigma positivista, desde el paradigma naturalista interpretativo o desde el paradigma sociocrítico. Para Descartes, lo primero que nos dice, no aceptar nunca cosa alguna como verdadera que no la conociese evidentemente como tal. La segunda, dividir cada una de las dificultades en tantas partes como fuera posible. La tercera, conducir ordenadamente mis pensamientos comenzando por los más simples. La cuarta, hacer en todas partes enumeraciones tan completas y revistas tan generales que estuviese seguro de no omitir nada. Entonces acá nos está diciendo cómo tenemos que encaminar todo ese procedimiento. En otras palabras, nos está guiando a la comprensión del diseño metodológico. Y ese diseño metodológico, pues, va a obedecer en función del tipo de solución que planteemos. Y de ahí nacerá, pues, el método. Y ese método será, digamos, el que nos va a definir el diseño metodológico. Obviamente que todos estos conocimientos
¿no?, sobre los procedimientos del método en la construcción de la ciencia, nos van a llevar por diferentes caminos. No hay una sola manera de encarar la construcción del conocimiento. En función de esa discusión epistemológica es que también nosotros vamos a entrar en ese proceso de alineamiento metodológico para promover, les digo acá, la ciencia, reduciéndolo todo a la metodología de investigación. Y la ciencia, ¿por qué se caracteriza? Por la aplicación de un método. Si no, no sería ciencia. ¿Ya? Entonces, en eso tenemos que estar, digamos, claramente precisos, ¿no? ¿Qué exactamente queremos? Y acá les planteo cómo se pensaba, digamos, en la década de los 60 y cómo hemos ido, digamos, evolucionando en la construcción del conocimiento, ¿no? Que nos ha permitido, digamos, todos estos avances de estudios metodológicos que se ha ido teniendo, ¿no? ¿A qué cosas hemos arribado, digamos, en la actualidad? Y obviamente que el proceso de construcción metodológica sigue todavía en auge, ¿ya? Por eso es que ahora, en rechazo, digamos, a todos estos planteamientos de métodos, bueno, ha surgido la teoría del caos, ¿no?, donde rechaza, digamos, el método. Hoy por hoy, en Latinoamérica, donde he tenido la oportunidad de hacer mi segundo postdoctorado, ahora se habla de la transcomplejidad. Entrar a plantear teorías nuevas, conceptos nuevos, métodos nuevos. Hablar de cosas que no se han hablado. Entonces, esa es la nueva tendencia. Todavía está, digamos, en proceso de construcción, ¿ya? Entonces, yo creo que de acá a unos 2 o 3 años vamos a entrar, digamos, ya a tener una mejor socialización de lo que es la transcomplejidad. Ahora, entender la racionalidad de la ciencia y la sociedad, bueno, ¿qué nos permite todo esto? Entender esa esencia de la racionalidad como principio epistemológico, filosófico. Les decía que en toda su construcción de su investigación tienen que ustedes precisar ese principio epistemológico. Si va a ser desde el racionalismo, desde el naturalismo, desde el idealismo, desde el constructivismo, o cuál corriente epistemológica van a abrazar ustedes. Y cómo en función de ello van a plantear, digamos, su proceso de construcción de ese conocimiento a partir de la tesis. Entonces, a eso nos lleva todo esto, ¿no? ¿Cómo generamos esa concentración mental en función de esa visión filosófica? Porque si no tiene ese componente, ya, si no hay ese componente epistemológico, nuestro trabajo sería solamente un mero relato, una mera compilación de datos. Y ahí caeríamos fácilmente en el error de haber hecho solamente una monografía. Y no, digamos, entrar en esa exigencia teórica, conceptual y metodológica que requiere una tesis doctoral. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo Descartes también sistematizó la ciencia moderna desde la razón y la pureza, donde la objetividad garantizaba la aplicación del método científico. Y frente a ello, obviamente en los años 70, 80, han habido pues gente que se ha opuesto, ¿no? Estudiosos, teóricos, que se han opuesto, digamos, a esto de la objetividad. Y decían que no todo se puede precisar a partir de la objetividad, sino que también hay que entender la subjetividad. Y producto de eso es que van a ser, ¿no?, esto del paradigma interpretativo naturalista, para entender, digamos, el sentir del ser humano, que no puede ser explicada a partir, digamos, de lo que es la ciencia misma en sí, sino que ahora es necesario crear una nueva ciencia social, ¿no?
Entonces, miren cómo ha ido evolucionando todo este proceso, ¿no? De construcción del conocimiento, de esa racionalidad científica que hasta el día de hoy no ha variado, del cómo se ha generado, digamos, esas estructuras, esos mecanismos, digamos, esos procedimientos que hoy por hoy nos permite, digamos, lo que es el paradigma positivista. Y que contrariamente a eso ha emergido lo que es el paradigma naturalista, les decía. Y aquí es importante, digamos, entender esto, que la ciencia comienza cuando la epistemología se articula al proceso de producción. Lo que les decía hace un momento, queremos hacer ciencia, pues adoptemos una epistemología. Y si no tiene este componente epistemológico en nuestro trabajo, simplemente es una mera recopilación de datos. Va a caer en un anecdotario, ¿ya? Entonces, para esto, ¿de qué requerimos? De la creatividad, de la intuición, de querer conocer esa realidad, ya sea objetiva o subjetiva. Y en función de ello, entrar en ese proceso de construcción del conocimiento. Eso es lo que nos interesa entender. Muchas veces en las ciencias sociales surge ese dilema, ¿no? Como no hay hipótesis, decimos, entonces no es ciencia, como no se maneja variables, ¿no? Pero la ciencia se trabaja. Existen, digamos, ya métodos elaborados. Han habido aportes desde la historia, desde la psicología, desde la educación, para consolidar, digamos, eso del método, desde las ciencias sociales. Y ya no solamente cargar ahora la responsabilidad del crecimiento de la ciencia, ¿no? A lo que es el área de las ciencias exactas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar siempre de entender bajo estas reflexiones. En cuanto a los antecedentes históricos de la sociedad postmoderna, ¿qué les digo acá? El desarrollo de la ciencia oficial no se detuvo. Pese al fuerte predominio de la concepción absolutista de la ciencia, en su interior se presentaron sucesivas crisis y rupturas que la llevaron a ser considerada de manera relativista. A este nuevo periodo se la denomina neomodernismo, al seguir centrado la razón como elemento principal del saber. Bueno, eso seguramente ya lo han visto en ese módulo que creo que se llamaba Historia de la Ciencia, ¿no? Acá lo que nos interesa es un poquito reflexionar, digamos, sobre estos procesos, del cómo se implanta, digamos, la ciencia y la tecnología al interior de las sociedades y cómo esto interactúa, ¿no? Con los actores sociales y cómo eso va a promover, digamos, nuevas dinámicas de comportamiento social, cómo eso va a promover, digamos, el desarrollo de las sociedades, cómo eso va a promover, digamos, una mayor dinámica de construcción de nuevos conocimientos, de búsqueda, digamos, de nuevos saberes. No solamente, digamos, en el ámbito social, sino en el ámbito, en todos los ámbitos que el ser humano requiere, digamos, conocer, ya sea desde las ciencias exactas o desde las ciencias sociales. Y acá podemos hablar, digamos, de los grandes investigadores, ¿no? Quienes han sido, digamos, los que han aportado realmente con el estudio del método. Cómo ellos nos han permitido, digamos, a entender esa realidad natural. No hay una sola manera de entender, ¿verdad? Sino que cada uno nos plantea, digamos, una visión, una lógica, digamos, de mirar esa realidad. Del cómo ahora, producto, digamos, del desarrollo de la ciencia, podemos llegar a la objetividad, a la generalización. Y como producto, digamos, de la evolución de las ciencias sociales, podemos llegar a la aproximación de la verdad. No vamos a llegar a la verdad absoluta. Llegamos solamente a interpretar
una realidad. Y eso tiene que estar, digamos, claramente precisado, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ello, ¿no? Desde los principios del siglo XX, siempre se ha buscado, digamos, esa manera de entender la otra realidad, esa manera de construir el conocimiento a partir de la comprensión, digamos, de la acción del ser humano. Y que producto del trabajo de estos grandes teóricos se ha podido generar esos métodos. Por eso es que hoy por hoy tenemos infinidad de métodos, ¿no? Tanto para lo que es el enfoque cuantitativo como los métodos para el enfoque cualitativo, así como para el enfoque mixto. Eso es lo que nos interesa entender de todo este proceso. Cómo eso ha permitido, digamos, una nueva apertura, digamos, a la comprensión de la realidad natural. Cómo a partir de ella ahora se describe, se explica, se experimenta. Esa lógica es la que nos interesa, ¿ya? Crítica al progreso ininterrumpido. Bueno, acá les digo, las crisis periódicas del capitalismo en los siglos XIX y XX demostraron que el progreso ininterrumpido era un solo sentido, la civilización tecnocientífica a favor de determinados sectores o clases sociales. Desde la óptica socialista se demostró que el progreso no era para todos. Bueno, ahí ya hay, digamos, ciertos dilemas, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es entender esta nueva concepción de la realidad. ¿Cómo entendemos esa nueva realidad? ¿Qué beneficios ha traído la ciencia y la tecnología para la humanidad? ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de la humanidad? ¿Cómo ha transformado estos procesos sociales? ¿En qué medida se han ido generando estos nuevos conocimientos en función de la utilización de la tecnología y la consolidación de la ciencia? ¿Qué objetivos concretos hemos alcanzado para el bienestar de la sociedad? Miren, y acá les digo en el último párrafito, en este nuevo contexto la ciencia se define como la ciencia que permite que la creatividad humana se vivencia en todos los niveles de la naturaleza. La reactualización de los viejos problemas. Obviamente que el ser humano siempre va a recurrir, digamos, a esos saberes que se han consolidado en el pasado. Ningún conocimiento, les decía, emerge así de la nada, producto de la espontaneidad, sino que tenemos que buscar siempre esos antecedentes, esas pautas que ya se han generado. Obviamente no con el mismo nombre con el que conocemos en la actualidad. Y cómo eso ha dado nuevas luces, ¿no? Para la comprensión de la realidad. Cómo eso ahora proyecta, digamos, la posmodernidad. Cómo eso nos permite entender, digamos, el pasado, el presente y visualizar el futuro. Cómo estos aportes, digamos, de estos grandes estudiosos, desde los diferentes ámbitos disciplinares, ha permitido a la humanidad a conquistar el espacio. Entrar, digamos, en un proceso de dominio, producto de su conocimiento. Por eso es que van a haber sociedades altamente, digamos, fortalecidos como potencias. ¿Qué es lo que nos venden? Su materia prima, su transformación de la materia prima. Lo que nos venden es conocimiento. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros, ¿no? Generar conocimiento. Y les decía, a lo que hemos llegado en las instituciones de educación superior en Latinoamérica es solamente a replicar esos conocimientos, a repetirlos. No tenemos nosotros verdaderos institutos de investigación. En mi universidad, por ejemplo, existen en cada facultad, en cada carrera. Pero estamos preparados para encarar esos desafíos. Sabemos hacer realmente esos proyectos, sabemos hacer investigación
generamos conocimiento a partir, digamos, de esas prácticas que desarrollamos al interior de las aulas, en los laboratorios, o de la interacción con la sociedad. No estamos generando. Obviamente que hay algunas facultades que se caracterizan. En mi universidad, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿quién lleva la delantera en todo esto? La Facultad de Ciencias Puras y Naturales. ¿Por qué? Porque a sus docentes los han capacitado en esas otras universidades donde realmente hacen investigación. Y no verlo, digamos, como en el contexto boliviano, donde hacemos investigación para generar un poquito más de plata, digamos, en nuestro sueldo. Y queremos justificar con lo que sea esos supuestos trabajos de investigación, donde interactuamos docentes y estudiantes. Los estudiantes, claro, son, digamos, auxiliares de investigación, pero ¿qué investigación hacen? Ninguna. No trabajamos, no estamos, digamos, en esas condiciones. Y lastimosamente las universidades han descuidado eso, de preparar a sus recursos humanos a encaminar la investigación, a trabajar realmente, digamos, con aportes que requiere la sociedad. Porque ¿quién va a dar, digamos, respuesta a esos problemas emergentes? Tiene que ser, pues, la universidad. No es que vamos a ir a tocar las puertas, digamos, de una universidad extranjera, ¿no? Para que nos lo subsane, digamos, nuestro problema, sino nosotros tenemos que generar esas respuestas. Por eso tenemos que prepararnos, digamos, para ese devenir de la sociedad. ¿Qué nos espera? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y está en nuestras manos. Y eso es lo que no queremos entender, ¿no? Y para eso, obviamente, tenemos que actuar, pues, desde la interdisciplinariedad, desde la transdisciplinariedad. Ahora, ningún conocimiento ya es algo totalmente, digamos, concreto, totalmente particularizado. Ahora, para las investigaciones, tenemos que tener esa interacción, ese trabajo, digamos, cooperativo, ese trabajo en equipo a través de las diferentes disciplinas. Eso es lo que tenemos que entender. Y en eso hemos fallado, pues, también como país. Miren cuál ha sido la política, digamos, de Estado del anterior gobierno, con esto de innovar la educación, digamos, regular, de rescatar los valores ancestrales, ¿no? De rescatar esos conocimientos en todos los ámbitos, de las matemáticas, del lenguaje, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, a nivel cultural, a nivel, digamos, no sé, físico, digamos, de la cosmovisión, todo lo que fuera. Pero ¿ha habido, digamos, una preparación? No. Eso realmente, desde mi punto de vista, lo que he visto ha sido una total chacotería. Con decirles que un trabajo que se ha logrado sistematizar, digamos así, con muchas deficiencias, ha sido replicado en 40, en 50 versiones. Lo mismo, solamente cambiaban de nombre, aumentaban una cosita más, reducían otra cosita y listo. Para ello, lo que debía haberse hecho es trabajar desde la transdisciplinariedad, conformar equipos de trabajo. ¿Qué sé yo? Queremos recuperar, digamos, los saberes ancestrales, de acuerdo, en el área de salud, digamos, que esté integrado, digamos, por médicos, por odontólogos, por bioquímicos, por farmacéuticos, qué sé yo, por gente que realmente tenga que conocer eso, ¿no? Por lingüistas, por pedagogos, por sociólogos, por antropólogos, por filósofos, para que ese equipo multidisciplinario pueda realmente rescatar, sistematizar esos saberes.
Por eso es que no hemos podido entender esa complejidad de la realidad natural. Solamente han sido, digamos así, trabajos que se han elaborado para justificar algo, pero no, digamos así, con un nivel de profundidad, aplicando un método. Ahí solamente se ha exigido relato de experiencias. Y para esos relatos de experiencias, si bien se ha trabajado, digamos, a nivel científico, debería de precisarse el método, porque también existe, digamos, para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, digamos, todo este proceso? Desde las diferentes visiones. Lo que les decía, lo que planteó Edgar Morin, digamos, ¿no? Desde la complejidad, donde nos dice que hay un polo empírico y lógico, y que la complejidad aparece cuando hay a la vez dificultades empíricas y dificultades lógicas. Por tanto, lo complejo necesita un abordaje holístico e integral. Ahora trabajamos todo saber humano a partir de esa integralidad, de ese holístico, de esa precisión holística. Así nomás lo entendemos, el desarrollo de la ciencia. Y para eso es que tenemos que nosotros ahora aportar esos lineamientos, ¿no?, de comprensión que vamos a generar. ¿Cómo cerramos esas brechas científicas? ¿Cómo generamos ese conocimiento para responder a esa realidad social dinámica? ¿No ve? Entonces ahora el reto es mucho mayor para nosotros. Por eso es que desde esta perspectiva nace la interdisciplinariedad, que es la interacción y cruzamiento entre disciplinas. Ahora ya no es, les decía, que el conocimiento solamente tiene que ser comprendido desde una ciencia en particular, sino que ahora necesitamos munirnos de todos esos conocimientos, para que de esa manera nuestra argumentación tenga pues una lógica, tenga realmente, digamos, esa precisión teórica en función de algo, esa precisión conceptual que requerimos para explicar, esa precisión conceptual que nos va a permitir a promover el pensamiento, esa precisión conceptual que nos va a permitir a transformar, esa precisión metodológica que nos va a permitir avanzar en el conocimiento, ya sea desde las ciencias naturales o desde las ciencias sociales. Y este nuevo desarrollo de la ciencia, ¿no?, que tiene que ser abordado, digamos, de manera integral, nos va a permitir, pues, digamos, a proyectar esas nuevas visiones de qué es lo que queremos realmente en el futuro. ¿Qué buscamos, digamos, en función de lo que fue nuestro pasado? Entonces, nosotros mismos vamos a ser los arquitectos que vamos a construir nuestro propio destino. Por eso es importante, digamos, entender a estos grandes pensadores. ¿Qué es lo que nos han planteado? ¿Qué nos dicen, digamos, en esencia? ¿Qué han descubierto ellos para entender, digamos, esa realidad de la naturaleza? ¿Cómo se concibe, digamos, esa comprensión? Entonces, en función de ello es que vamos a seguir reflexionando, estimados colegas. Hasta ahí por el día de hoy. No sé si alguno de ustedes, estimados colegas, quiere hacer algún aporte o tiene, digamos, alguna duda en relación a lo que hemos venido reflexionando a lo largo de estas 2 horas. Doctor, disculpe. Adelante, por favor. Solo para consultarle, en esta última parte de la presentación, usted hacía mucho énfasis de que en Latinoamérica se está, ¿cómo diríamos?, trabajando este enfoque transdisciplinar que se ha trabajado previamente en Europa, Carl Morán y todos aquellos que han sido precursores, pero si en Latinoamérica se está trabajando ahorita esto, no sé en qué está el resto del mundo. Miren, con esto de transformar la educación por competencias, ya Europa prácticamente ha podido consolidar, digamos,
eso de la preparación de sus investigadores en función de la práctica real. A lo que nos han obligado a los países latinoamericanos es entrar en esa dinámica. Que ya no sean solamente ellos los que nos van a proveer esos insumos del conocimiento, sino que ahora nosotros también seamos los actores directos. Entonces, Europa ya está, digamos, emparejado dentro de ese proceso. Entonces, nosotros recién nos hemos acoplado hace unos 6 o 7 años atrás, ¿no? En la totalidad de las universidades a nivel Bolivia. Pero eso en teoría, pero en la práctica seguimos todavía con los viejos esquemas de la enseñanza. Todavía en nuestro escenario estamos en proceso de consolidación, pero en Europa lo tienen ya, digamos, totalmente clarificado, ¿no? Cómo tiene que ser, digamos, el avance de su proceso investigativo, cómo tiene que ser, digamos, la construcción de la ciencia, ¿no? Y qué es lo que buscan ellos prácticamente, ¿no? Para seguir siendo los países líderes en cuanto al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Gracias doctor por el comentario. Si me permite compartir. Adelante, por favor. Tuve la ocasión de trabajar con un ahora doctor en ingeniería ambiental de la Universidad de Imbursa en Milán, Italia. Y Navarro Ferronato es el nombre de él, que vino a hacer investigación aplicada, como usted menciona, en La Paz. Él estuvo trabajando todo el sistema de recolección y reciclaje de basura. Su caso de estudio era La Paz, su estudio era para ciudades latinoamericanas. Entonces, él comentaba que para la obtención de su título doctoral, él tenía que hacer la investigación aplicada en un lugar y presentarla como tal. Hace 1 año y medio más o menos que él ha finalizado su doctorado y ahora ya está como editor invitado en algunas revistas porque ha podido sistematizar la investigación que muchos de nosotros ya estábamos, y digo, se estaba haciendo en la práctica en Bolivia, pero nunca se había documentado, algo que usted mismo ha mencionado, que hay que publicar. Entonces, el aporte suyo, además de traer las prácticas que él había visto en Europa en su trabajo, ha sido sistematizar lo que se estaba haciendo acá y poder publicarlo junto con investigadores bolivianos. Miren, con toda esa preparación con la que vienen ellos, ¿no? De conocer, digamos, las bases metodológicas, al hacer esas investigaciones acá en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Lo único que han hecho es empezar a consolidar, ¿no? Esos métodos, esas técnicas. Y en función de eso construir, digamos, una nueva visión. Y nosotros siempre esperamos esos resultados. ¿Cuándo nos vamos a atrever a hacer algo? Entonces, eso es lo que nos está faltando como instituciones de educación superior, ¿no? A consolidar esos procesos. Miren, tenemos maestrías en investigación científica. Lo tenemos en distintas universidades ahora, pero lastimosamente tampoco lo hemos direccionado hacia lo que debe ser un verdadero proceso de formación en investigación. Generalmente hemos hecho una tesis desde el ámbito de la educación, sin importar, digamos, la parte metodológica, sin hacer aportes en el aspecto metodológico, y con eso hemos obtenido, digamos, los títulos de magíster cienciarios en investigación científica. Si eso mismo lo hiciéramos en otras universidades del exterior, ténganlo por seguro, que sí o sí tendríamos que aportar a lo que es la estructuración de un cierto método de estudio. Así nomás es nuestra realidad. Y por eso es importante, digamos, que empecemos a tomar conciencia de cuál es el rol que vamos a asumir cada uno de nosotros. ¿Algún otro criterio? Perdón, Doctor, adelante, colega Zambrana. muchas gracias, doctor. Buenas noches, compañero. Doctor, yo tengo varias preguntas, ¿no? Respecto, por ejemplo, si ahora la tendencia es esta interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, ¿no? Y nosotros seguimos partiendo en las metodologías propias de las ciencias o de la
ingeniería en la que estamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el enfoque de sistemas, la teoría general de sistemas, ¿no? Desde la percepción que he tenido epistemológica, todo intentamos explicar desde ese enfoque, ¿no es cierto? Desde el enfoque sistémico, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces escuchamos a los doctorantes, a los doctores de transdisciplinariedad, ¿no ven? Y les hacemos la consulta de esta base epistemológica que tenemos, o de otras, ¿no? Incluso Descartes, ¿no? Y medio que aíslan el concepto ya y se dedican en el holístico, ¿no? Y no podemos enlazar, o por lo menos en lo que yo he podido escuchar y atender, no pueden explicarnos el enlace de las epistemologías, desde las ciencias de las que provenimos, ¿no? Los distintos colegas, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, al fin y al cabo, de pronto, no sé si estamos buscando una receta, ¿no? Para intentar cohesionar, ¿no? Y al momento de trabajar en grupo, ¿no? Porque yo pienso que a eso llegamos, no lo hacemos interdisciplinariamente y tampoco bajo el enfoque de sistemas, que es el que yo por lo menos veo. Doctor, ¿habría alguna avance respecto de esto? Algunas metodologías ya probadas, por lo menos en nuestro entorno. Esa es mi consulta, doctor. Mire, lastimosamente nos hemos encasillado, digamos, en tres escenarios de encarar, digamos, el conocimiento. Desde lo que es el paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico. Lo manejamos como recetario único, digamos. Entonces no vemos otros paradigmas según el tipo, digamos, de conocimiento que queremos generar. Nos falta un poquito más de indagación. Ahora, si nos atrevemos a plantear la realización de trabajos de investigación bajo esos otros enfoques, lastimosamente los tribunales nos van a rechazar porque no entienden. Es así que, por ejemplo, ahora, en las tesis doctorales que se están defendiendo, se empieza a mezclar. En un principio declaran que están haciendo bajo el paradigma positivista, pero de pronto en el enfoque declaran que están haciendo desde el naturalista, desde el fenomenológico, ¿ya? O en otros casos, ¿no? Lo Ya sí. siguen complementando, dicen, no, para tener, digamos, una mejor precisión, también se ha recurrido, dicen, ¿no? Al método que corresponde, digamos, al sociocrítico, al método de investigación-acción, ¿no? El método de la investigación-acción cooperativa. Entonces hay una confusión todavía. Lastimosamente, esto de la comprensión del método, de la metodología para hacer ciencia en las universidades, recién lo estamos entendiendo, no le hemos dado mucha importancia. En algunas carreras, por suerte, llevan un semestre, en otras ni una. En otras carreras teórico-prácticas, llevan de repente 2 semestres, en otros 3. Raras van a ser las carreras que desde el segundo semestre van a entrar, digamos, en ese conocimiento, digamos, metodológico. Y al final, ¿qué terminamos haciendo? Imitando a ciertos trabajos. Agarramos una investigación X, llámese tesis, proyecto de grado, lo que fuera, y lo único que averiguamos es si ese trabajo ha obtenido un buen resultado en la sustentación final. Y si el bibliotecario nos dice que ha sacado 100, entonces para nosotros ese es el referente, sin importarnos cuál es la esencia metodológica, qué tipo de método se ha utilizado, ¿no? Entonces nosotros copiamos lo mismo, imitamos. Entonces ahí estamos forzando cosas que no van, digamos, para lo que nosotros precisamos. Entonces ahí viene, digamos, los desaciertos, ¿no? De la investigación. ¿Alguien más, por favor?
Colega Segales, adelante. Sí, doctor, muy buenas noches, estimados colegas, muy buenas noches. Compartir también un poco de la experiencia que me tocó vivir en base también a lo que se indicaba. Los que tuvieron la oportunidad de ver la película Mente Brillante, por ejemplo, hay un concepto muy interesante que por lo menos se me quedó y que dice las mejores mentes de hoy para preparar a las mejores mentes del mañana. Entonces, es un concepto que creo que, por lo menos acá en las universidades, basado también en lo que habla Spinoza, por ejemplo, en lo que es el Perú, sobre las universidades, no hay. Ya usted lo indicaba, o sea, tenemos centros de investigación en los cuales hay personas que ingresan, no necesariamente, de lo que me tocó en un momento ver, o sea, no precisamente por la capacidad que tienen, sino por el contacto que tienen. Y en ese sentido llegan a asumir cargos en los cuales la idea es mantener lo que se tiene o dar continuidad, lo mismo que ocurre en las instituciones públicas, ¿sí? Algo que a mí me llamó mucho la atención años atrás fue justamente eso de Fundación Proimpa, que se encarga en la parte de investigación en lo que son productos andinos. Y algo que a mí, y como le digo, me llamaba la atención era, por ejemplo, ahí está el que institucionalmente lo que conocían en la le decían el padre de la quinoa, como investigador, el doctor Alejandro Bonifacio, que reconocido a nivel internacional, hay muchos de los investigadores que estaban allí que fueron a trabajar incluso en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se fueron al CGR, que es el Centro de Investigación de Seguridad Alimentaria, y demás, o sea, muy buenas, ¿cómo le diría? Muy buen aporte de la parte boliviana para ir a trabajar a otros centros. Pero, ¿qué sucede? El detalle que en Fundación Proimpa lo que se hizo era capacitar a su personal, pero no capacitarlos solamente acá a nivel de Latinoamérica. Creo que es uno de los centros donde mayor cantidad de profesionales tenían formación en diferentes escuelas. La escuela americana en la parte de Europa tenían formados en Bélgica, en Francia, Chile. O sea, eh, ese tipo de profesionales al final no se los pudo, ¿cómo diríamos?, agarrar para dar continuidad a las investigaciones. Como fundación continuaron, pero lamentablemente la gestión política desde el 2004 cerró muchas oportunidades. Alejandro Bonifacio, por ejemplo, trajo proyectos no precisamente porque el gobierno lo haya permitido, sino porque él tenía contacto con investigadores de otros países, en este caso Estados Unidos, donde él hizo el doctorado. Y a partir de eso generaron proyectos que obviamente los fueron implementando acá, que no son muy conocidos. Es más, investigadores de Estados Unidos vinieron, aprendieron de él y ahora son digamos, las personas más reconocidas a nivel mundial en quinoa, cuando el que generó y compartió esa investigación fue justamente Alejandro Bonifacio. Es increíble, o sea, yo por lo menos parto de que debería debería existir, y es lo que con los estudiantes y colegas compartimos. Le digo, mientras no tengamos ese roce internacional, muy difícilmente que salgamos de la estructura en la cual nos encontramos enmarcados. Pienso que ese roce internacional es fundamental para que una persona pueda empezar a ingresar en esto de lo que viene a ser la investigación y dar continuidad a esto. Eso era todo, doctor, colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, colegas Segales. Eso del roce internacional es bien fundamental, lo que les decía, lo que he hecho en la Universidad de Mayor de San Andrés, la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Mandar afuera. Los han preparado, digamos, a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Los han vuelto investigadores, pero reales, ¿no? Entonces, producto de ello, es quienes actualmente son los que lideran esos proyectos de investigación. Gracias a ello, la universidad en este momento puede tener, digamos, presente procesos investigativos a nivel de Latinoamérica. Pero en el resto de las facultades nos está faltando ese roce, ¿no? El ir a conocer otras realidades para ver, digamos, cómo encaminan sus procesos, cuál es la seriedad con la que se tiene que encarar toda esta dinámica de generar nuevos conocimientos. Ojalá, digamos, nuestras autoridades tomen conciencia de ello y puedan, digamos, realmente generar cambios para la innovación científica, para la innovación tecnológica y todo lo demás. ¿Alguna otra opinión?
Si no hay más participación, estimados colegas, les quedo muy agradecidos y nos veremos pues el día martes 7 de junio. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta la siguiente semana. Buenas noches, doctor. Buen fin de semana. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.